ciega y millonario. El brutal cambio de vida que nadie creía posible, pero que pasó después en un rincón polvoriento de la ciudad, bajo una lluvia inesperada, surgió el murmullo inquietante sobre el cambio de vida de Sofía. Ciega desde su infancia, siempre había sido la sombra de su familia, un rostro amable pero perdido en su propia oscuridad. De repente, como si el universo quisiera jugarle una broma, llegó la noticia: había heredado una fortuna astronómica de un desconocido tío millonario, un multimillonario. Todos se preguntaban cómo una pobre mujer sin esperanzas había logrado esto, pero ahí no quedaba la cosa. Las habladurías sobre un oscuro secreto del pasado de su familia comenzaron a surgir. Se decía que su tío no solo era rico, sino que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas, prácticas de magia negra y misterios ocultos. La alarma creció cuando aquellos que se atrevieron a acercarse a ella para felicitarla o pedirle algo se encontraron con sucesos extraños, objetos que desaparecían, sombras danzantes en la oscuridad, y un frío helado que cortaba incluso el más cálido de los corazones. Era como si su riqueza estuviese imbuida de un poder siniestro. Sofía sentía un nudo en el estómago. ¿Acaso la fortuna venía acompañada de un precio? La gente susurraba con miedo y fascinación, sus ojos reflejando el caos que le rodeaba. Las miradas se llenaban de un temor palpable al cruzarse con ella, como si un halo oscuro la envolviera. Todos querían saber más, pero nadie se atrevía a preguntar lo que realmente querían. Necesitaban respuestas. Pero, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte nada de este contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad ves este video? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire estaba cargado de preguntas sin responder, de una inquietud que crecía con cada segundo. ¿Qué haría Sofía con su nueva vida, y sobre todo, qué misterios desvelaría su fortuna? Con cada mirada, con cada susurro, el peso de la verdad la aplastaba más y más. Y en ese instante, una sombra en la esquina de su visión la hizo estremecer. ¿Era solo su imaginación o había algo más acechando en la oscuridad? Sofía parpadeó, sintiendo la presión en el pecho intensificarse al pensar en la sombra que había percibido. Apretó los puños, intentando calmar los temores que se cruzaban por su mente. La idea de que no estaba sola le causaba escalofríos. El eco de murmullos la seguía mientras se alejaba de la multitud que había comenzado a formarse a su alrededor. Pasos hesitantes la llevaron hacia la entrada de su nuevo hogar, una mansión que antes había sido solo un sueño. Pero ahora, esa casa estaba marcada por un aura de misterio y peligro. El gran vestíbulo rodeado de mármol era tan frío como su propia incertidumbre. Se preguntó si había algo más detrás del testamento que la había llevado a este lugar. Decidió que debía comenzar a investigar, no solo por su paz mental, sino también por sus inquietantes presentimientos. En medio del silencio, su mano recorrió las paredes adornadas, sintiendo las texturas, preguntándose qué secretos podrían esconder. Esa noche, Sofía se sentó en su nuevo estudio, el lugar que había elegido para reflexionar. Con una taza de té caliente entre sus manos, sintió cómo la calidez se filtraba en su interior, pero no lograba disipar el frío que la rodeaba. Había iniciado una búsqueda en línea sobre su tío, un hombre del que solo conocía el nombre y la riqueza. Pero cada enlace que abría era más perturbador que el anterior. Historias de pactos oscuros, su carrera en la industria del entretenimiento y desapariciones misteriosas la llenaron de pánico. En ese momento, un sonido proveniente del pasillo llamó su atención. Un crujido, seguido de un susurro que parecía arrastrarse por el aire. Sofía se detuvo en seco, el corazón latiendo en su pecho como un tambor descontrolado. ¿Era su mente jugándole una broma? Se levantó lentamente, guiándose por el sonido, y al girar la esquina, encontró una puerta entreabierta que nunca había visto antes. Instintivamente, se acercó. La mano le temblaba cuando la extendió para empujarla. La habitación era oscura, el aire frío y grueso.
Podía apenas distinguir un gran espejo en la pared opuesta, cubierto de polvo. Sin saber por qué, se sintió atraída hacia él. A medida que se acercaba, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el reflejo que no podía ignorar. Cuando casi estaba frente al espejo, la imagen empezó a distorsionarse. Sofía contuvo la respiración, incapaz de apartar la mirada. Se vio a sí misma, pero no como la mujer que era. La imagen se transformó en una versión de ella con los ojos brillantes, llenos de dinamismo y color, mientras que su verdadero ser se mostraba estático y descolorido. Un lamento bajo emergió de sus labios, un grito de miedo y desesperación. De repente, como si una mano invisible la empujara, se vio atrapada en una visión, sombras danzantes, susurros que hablaban de una advertencia. ¿Advertencia de qué? Antes de que pudiera procesarlo, ese frío que la había perseguido la envolvió por completo y la imagen en el espejo se apagó, cayó de rodillas, temblando. El aire parecía más denso, lleno de una energía que no podía comprender. ¿Qué estaba sucediendo? La realidad y el misterio la aplastaban. Al levantarse, con los ojos inundados de lágrimas, sintió que debía actuar. ¿A quién podía acudir? ¿Qué respuesta buscaría? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Con su corazón latiendo frenéticamente, una pregunta quedó resonando en su mente: ¿estaba realmente lista para descubrir los secretos oscuros que escondía su fortuna? Mientras el eco de su propia duda se desvanecía, ella supo que su viaje apenas comenzaba y la respuesta podría estar más allá de lo que su mente podía concebir. Sofía se sacudió, tratando de despejar la neblina que la envolvía. A pesar del frío que la rodeaba, el sudor perlaba su frente. Se quedó inmóvil un momento, sintiendo que cada sombra en la habitación conspiraba contra ella. La pregunta era si debía huir de la mansión o explorar sus secretos hasta el final, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Se dio la vuelta, aún temerosa. El eco de su decisión retumbaba en su mente. La curiosidad, esa chispa viva, la empujó a atravesar la puerta que había dejado entreabierta. Avanzó a tientas por el pasillo oscuro, iluminando apenas el camino con la suave luz de su teléfono. Las baldosas de mármol bajo sus pies parecían murmurar, recordándole que no todo era lo que parecía. Cada paso se sentía más pesado. Al girar una esquina, notó que una habitación adyacente estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba por la rendija. Lentamente, empujó la puerta y entró. El aire dentro era diferente, cargado de un aroma a polvo y a antigüedad. Cubriendo las paredes, había estantes repletos de libros desgastados y cajas cuidadosamente apiladas, como si alguien hubiera dejado todo en un momento de apresuro. Sofía se acercó a una de las cajas, la curiosidad la movía. Con manos temblorosas, la abrió y encontró cartas viejas, amarillentas por el tiempo. Eran cartas de amor, cartas que hablaban de promesas rotas y días oscuros, con nombres que no reconocía. Un estremecimiento la recorrió. Sentía que cada letra la conectaba más a ese pasado oscuro. Un sonido la sobresaltó. De la esquina, una sombra se movió rápidamente. Sofía dio un brinco, el aliento atrapado en su garganta. Giró de inmediato, pero solo encontró una lámpara que parpadeaba en la esquina. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz temblando. Silencio. Luego, un murmullo tan bajo que podía ser el eco de su propia voz. Sofía dio un paso atrás, su corazón golpeando contra su pecho, desbordando adrenalina. El silencio era ensordecedor, lleno de secretos no revelados. ¿Debería irse? Pero algo en su interior la retuvo. Decidida, comenzó a investigar. Era como si cada libro, cada carta, te hablara, revelando fragmentos de su herencia, de su familia. Historias de daños, traiciones y una oscura red de relaciones se destilaban entre las páginas. Cada descubrimiento la dejaba con más preguntas. Debía buscar respuestas. Algo en su interior sabía que no se detendría hasta obtenerlas. Mientras leía, una carta atrapó su atención. La letra era apresurada, ilegible en partes, pero una frase la paralizó. El pasado nunca se queda en el pasado, y siempre vuelve. Los ecos de esas palabras resonaban en su mente como una advertencia. Pero, ¿de qué debía cuidarse? De pronto, el reloj antiguo en la pared sonó, marcando la medianoche. Un escalofrío recorrió su espalda.
En ese instante, el aire se volvió más espeso, y una presencia hizo que la luz parpadeante de la lámpara se apagara, la oscuridad la envolvió. ¿Qué quieres?, gritó, su voz resonando contra las paredes, una mezcla de desafío y desesperación, y entonces, en esa oscuridad, una figura se dibujó ante ella. Un rostro conocido pero distorsionado por el tiempo y el dolor. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Viniste buscando la verdad, Sofía, susurró la sombra. Pero la verdad viene con un precio. Con el corazón estrujado y el estómago revuelto, Sofía se dio cuenta de que la única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Y en ese momento de revelaciones, se preguntó, ¿cuál sería el precio que estaba dispuesta a pagar por lo que estaba a punto de descubrir? Un escalofrío recorrió su piel mientras el susurro se desvanecía, dejando una pregunta inquietante que flotaba en el aire pesado. ¿Podría deshacerse de los fantasmas del pasado, o estos la atraparían para siempre? Sofía sintió que el aire se espesaba, como una densa bruma que hacía que su aliento se atragantara. La figura ante ella, imposible de discernir en la oscuridad, parecía encarnar todos sus miedos y anhelos. El rostro, distorsionado por el tiempo, reflejaba un dolor que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Quién eres?, preguntó, ahora más decidida, aún con el pulso latiendo a 1000 por hora. Soy lo que dejaste atrás, lo que tu familia intentó ocultar, respondió la sombra, la voz cargada de una tristeza latente. El pasado tiene una forma curiosa de atraparte, Sofía, el nombre resbaló de sus labios como un eco frustrante. ¿Qué quieres decir con eso? No tengo nada que ver contigo, ni con lo que mi familia hizo. La sombra se acercó, aunque el espacio parecía no cambiar. Sofía sintió temor, pero una parte de ella deseaba la cercanía. La sangre siempre llama, y tú has elegido este camino. Así que debes decidir, seguir adelante sin mirar atrás o desenterrar lo que realmente eres. El aire en la habitación tembló con su declaración. Sofía se encontró envuelta en una mezcla de desafío y confusión. ¿Por qué no me dices de una vez qué es lo que puedo descubrir? ¿Qué tipo de verdad escondieron de mí? Todo a su tiempo la figura sonrió, una mueca amarga. Pero prepárate. Lo que encuentres podría cambiarlo todo. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por la verdad? Sofía sintió un nudo en el estómago. La inquisitiva llamada del pasado la instigaba a entrar en una profunda oscuridad. Reflexionó sobre su vida, los recuerdos de su infancia, y las historias que jamás escuchó. Decidió que no tenía miedo. Estoy lista. De repente, la lámpara comenzó a parpadear nuevamente, liberando destellos de luz que revelaban más de la habitación. En las estanterías, los libros parecían vibrar, como si una energía antigua empezara a despertarse. Sofía sintió la necesidad de acercarse a esos tomos, a las cartas que habían desenterrado secretos de un mundo que nunca imaginó. Sin dudar, se dirigió a la estantería más cercana, donde un libro de tapas desgastadas llamó su atención. Al abrirlo, una hoja suelta cayó al suelo, revelando una imagen Polaroid. La tomó con manos temblorosas. En la foto se encontraba un grupo de personas, sonriendo, pero el más impactante de todos era un hombre que, a pesar del tiempo, Sofía reconoció. Era su abuelo. Su mente giró como un torbellino. ¿Cómo era posible que él estuviera en esa mansión, tan cerca de la oscuridad que había estado investigando? Un golpe de adrenalina la sacudió. Mientras la figura oscura se desvanecía lentamente, sus palabras resonaban en sus oídos. La verdad es un laberinto, y si decides adentrarte, no esperes salir indemne. El corazón le latía desbocado mientras una imagen nueva se formaba en su mente. El abismo del pasado se convertía en un laberinto que apenas comenzaba a explorar. Sin embargo, justo cuando pensaba que había hallado una pista decisiva, un estruendo atronador resonó fuera de la habitación. Las paredes temblaron, y algo cayó al suelo con un golpe. Sofía se dio la vuelta, aterrorizada. Era el eco de una advertencia o de un nuevo peligro. La luz de su teléfono se apagó de repente, sumiéndola de nuevo en la oscuridad. «Quédate ahí», gritó, excesivamente consciente de que había cruzado un umbral del que tal vez no podría regresar. Ahora, más que nunca, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad podía llevarla a enfrentar algo aún más aterrador que sus propios miedos. La estatua del silencio y el secreto la acechaba.
¿Qué más podría encontrar en esa mansión? Y, sobre todo, estaba realmente lista para lo que el destino había planeado para ella. Un nuevo sonido se escuchó, un susurro apenas audible que llenó la habitación. Tu familia no es lo que parece. Mientras una sombra oscura se movía a su alrededor, un frío helado recorrió la espalda de Sofía. Ahora, el dilema era claro: seguir adelante y descubrir los secretos que guardaba su familia, o escapar y dejar el pasado enterrado. Sin embargo, la decisión no era solo suya, un dilema latente que la vida pronto le obligaría a enfrentar. Pero, ¿habían sido sus antepasados mucho más que meros mortales? ¿Había algo que había cambiado en ellos que la correspondería a ella desentrañar? La oscuridad seguía envolviéndola, y mientras luchaba por encender su teléfono, supo que la noche apenas comenzaba a revelarle la verdad. Sofía contuvo la respiración mientras la oscuridad la envolvía como un manto pesado. El silencio era abrumador, interrumpido solo por su propio corazón, que parecía latir al unísono con la inquietante presencia que la rodeaba. La sensación de ser observada se intensificó, y su piel se erizó. El susurro resonó nuevamente, más urgente: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Sofía intentó enfocar su mente, recordar su propósito, qué era lo que realmente quería encontrar. ¿Acaso su abuelo tenía respuestas? ¿O era solo una ilusión creada por sus propios anhelos? La imagen de la Polaroid brillaba en su mente, los rostros familiares que ahora se sentían como fragmentos perdidos de su historia. Con el pulso acelerado, buscó en la penumbra, sintiendo por primera vez la textura fría de la madera del mueble. Abrió otro libro, esta vez fue más cautelosa, como si al romper el silencio, algo más pudiera desatarse. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones, fragmentos de vida de su familia que parecían suplicar ser leídos. Un símbolo llamó su atención, un pequeño brillo en la esquina, un emblema que nunca había visto antes. «Despierta, Sofía». La voz de la sombra se volvió más clara, como si tomara forma. «No puedes correr del legado que te pertenece. La verdad está ocultando algo mucho más siniestro». Sudor frío le corría por la frente. ¿Qué significaban aquellas palabras? Sofía no estaba preparada para lo que pudiera significar un legado. ¿Estaba involucrada en algo que la superaba? Ante la creciente ansiedad, dio un paso atrás, pero el eco del estruendo resonó de nuevo, y las estanterías temblaron como si el propio lugar se conmoviera. El tiempo pareció detenerse cuando una imagen veloz cruzó su mente. Recuerdos de su infancia regresaron, mitos y leyendas contadas por su abuela, historias de espíritus que rondaban las antiguas mansiones. Ahora entendía: ¿acaso había más de lo que sus padres habían intentado borrar, ocultar bajo el peso del silencio? Había seres que no debían ser despertados. Antes que pudiera procesar más, la sombra se apresuró hacia ella, su figura oscura más definida ahora, un rostro que parecía querer revelar la sombría verdad de su herencia. Y entonces, mientras Sofía se preparaba para huir, la figura levantó una mano, señalando un rincón de la habitación. Ahí el verdadero corazón de esta historia. Sus palabras resonaron como campanas en la distancia, llevándola a ese rincón. Sofía se acercó titubeante, sintiendo un imán que la atraía inevitablemente. Delante de ella había un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas, que parecía esperar ser descubierto, como si lo que guardaba estuviera esperando su momento. Su mente corría mientras abría el baúl con manos temblorosas. El rechinar de la tapa resonó como un grito en la penumbra. En su interior, objetos extraños, cartas y un diario viejo descansaban. El aire se volvió más pesado y un escalofrío recorrió su espalda. No puedo. Sin embargo, la curiosidad venció el miedo. Al sacar una carta desgastada, sintió que la esencia de su linaje la rodeaba. De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, un sonido tan aterrador que Sofía cayó de espaldas. «Sofía, sal de aquí», era la voz familiar de su madre, llena de miedo y preocupación. El caos estalló fuera de la habitación, y Sofía sintió el suelo temblar bajo sus pies. Justo cuando estaba a punto de levantarse, comprendió la verdad: el abismo de su pasado no solo la había alcanzado, sino que había empezado a abrirse ante ella, dejando escapar sombras que quizás nunca debió conocer.
El grito de su madre se convirtió en un recordatorio de que el laberinto del pasado no tenía intenciones de soltarla fácilmente. Sofía miró el diario y los objetos dentro del baúl. «¿Es esto lo que realmente soy?», murmulló. Pero el eco de su propia voz se perdió en el grito que resonaba fuera y en el silencio que precedía a lo desconocido. «Todo lo que sabes está a punto de romperse», susurró la sombra antes de desvanecerse, dejándola sola nuevamente, esperando que la luz del día viniera a rescatarla de la verdad oscura que había desenterrado. Pero antes de que pudiera decidir su próximo paso, un nuevo crujido resonó desde la puerta. Alguien estaba allí, y las sombras del pasado no eran lo único que la acorralaba. ¿Quién se atrevía a cruzar la puerta en esa oscuridad? El destino de Sofía, ahora más ligado a la oscuridad, era un camino que apenas comenzaba a desentrañar. Su corazón latía, y una pregunta surgió: ¿quién era realmente ella en este oscuro legado? Llenante en la penumbra, sabía que el siguiente giro la llevaría más allá de la verdad y el silencio. Sofía se levantó rápidamente del suelo, el corazón latiendo con fuerza mientras la incertidumbre la apuñalaba. La puerta crujió nuevamente, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aterrorizada, se acercó a la línea de sombra que había entreabierto la puerta, tratando de discernir qué había al otro lado. «Es solo un sonido, solo eso», se repetía, pero no podía engañarse. Lo que estaba ocurriendo era mucho más que un simple ruido, era un susurro del peligro, una advertencia de algo que no deseaba enfrentar. En ese instante, la voz de su madre resonó en su cabeza, recordándole que la familia siempre había estado en peligro en aquellos pasillos. «Sofía». La voz de su madre, esta vez más impactante y llena de terror, volvía a llamarla. «Sal de allí». Sin pensarlo, se lanzó a abrir la puerta, pero algo le detuvo, un fuerte golpe resonó, como si alguien empujara desde afuera. El aliento de Sofía se detuvo y la tristeza se ahogó en su garganta. ¿Qué estaba sucediendo? Con un esfuerzo, deslizó la pesada puerta y se asomó. La escena que vio la dejó helada. El pasillo estaba iluminado tenuemente por una lámpara parpadeante, y su madre estaba de pie al final, con el rostro pálido y la mirada fija. Un leve temblor recorrió su cuerpo y un sudor frío la invadió. La desesperación de su madre era palpable. «No te acerques más a ese baúl», gritó, su voz llena de un miedo irracional que resonaba en los oscuros rincones de la casa. Las palabras de su madre fueron como dagas, atravesando su mente. «¿Qué hay en el baúl que no deba ver?», se preguntó, luchando por no hacer caso a las advertencias. Pero la alarma en los ojos de su madre la mantenía en suspenso. Entonces, el ruido se intensificó. Una rasgadura, como si algo o alguien intentara salir del baúl, rompió el aire y le heló la sangre. El tiempo se distorsionó en esos breves momentos, el mundo exterior parecía desvanecerse. ¿Podía arriesgarse a abrir ese baúl? Sin embargo, su herencia y su identidad estaban entrelazadas con aquello que había encontrado, y renunciar a descubrir más prometía solo más oscuridad y confusión, atrayendo valor de algún rincón profundo de su ser. Sofía se giró y miró a su madre a los ojos. «Debo hacerlo. Necesito saber qué es lo que escondes». Las palabras salieron descompuestas, la decisión resonaba en su corazón. «No», gritó su madre, un grito que hizo eco en toda la casa, pero a Sofía no le quedaba más tiempo. La curiosidad la consume, y se dio la vuelta, decidida a enfrentar lo desconocido. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba el borde del baúl. Aunque el terror la envolvía, en su pecho había un fuego que la impulsaba a seguir adelante. De pronto, un resonante silencio descendió. La tensión en el aire era casi palpable, cada vez más densa. Sofía sintió como si el universo la observaba, conteniendo el aliento. Con un movimiento brusco, tiró de la tapa, y el baúl se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío la golpeó en el rostro, y su corazón se encogió. La oscuridad provenía de su interior, como si el mismo baúl estuviera vivo y respirara. Su mirada se posó sobre un objeto. Una figura alargada, cubierta de tela sucia, emanaba un aura de misterio que la atraía, a pesar del peligro inminente. Esto no es solo un legado, pensó, mientras una mezcla de emoción y terror recorría sus venas. Era un secreto que había estado escondido demasiado tiempo, algo que podía cambiarlo todo.
Todo lo que sabía, todo lo que había creído referente a su familia, ahora parecía estar en juego. Un nuevo grito resonó afuera, esta vez diferente, cargado de algo más oscuro. Sofía sintió que un escalofrío la atravesaba. Aquella oscuridad no estaba solo en el baúl, sino que se extendía, abarcando la misma casa que había sido su refugio. El ambiente vibraba, anticipando un desenlace que prometía ser explosivo. Antes de poder procesarlo, un destello de luz iluminó el baúl, y la figura pareció cobrar vida, lanzando una sombra que se extendió frente a ella, como si quisiera tragársela. Sofía retrocedió, aterrada, pero al mismo tiempo fascinada, sabía que no había vuelta atrás. ¿Qué eres?, murmuró, perdida en sus pensamientos, sintiendo que la respuesta estaba a solo un susurro de distancia. El eco de su propia pregunta resonaba en un espacio que antes consideraba seguro. La sombra comenzó a acercarse lentamente, como si tuviera voluntad propia. Mientras Sofía se debatía entre el miedo y la intimidad de su historia familiar, se preguntó en qué la convertiría esta búsqueda. Justo en ese instante, la figura se detuvo, sus ojos brillaron con una intensidad que le heló la sangre, y un susurro le hizo estremecer. ¿Estás lista para conocer la verdad? La pregunta flotó en el aire, y Sofía supo que la vida como la conocía estaba a punto de desmoronarse. Pero su determinación se volvió inquebrantable, no se detendría hasta desenterrar lo que había estado oculto, por ella y por su familia. Mientras el sombrío espectro extendía su mano hacia ella, Sofía comprendió que el viaje había comenzado realmente y, ante el abismo de lo desconocido, su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos inconfesables aguardaban en las profundidades de su legado? ¿Podría enfrentar la real naturaleza de su familia? La pregunta permaneció en el aire, pesada como la oscuridad que la rodeaba. La sombra se acercaba, flotando en el aire como un susurro olvidado. Sus ojos eran dos destellos oscuros atrapados en un abismo, y el corazón de Sofía palpitaba en su pecho como si quisiera escapar. ¿Estás lista para conocer la verdad? La voz reverberó, suave pero penetrante, como el viento que arrastra hojas secas a través de un túnel sombrío. Sofía sentía que el tiempo se detenía. Sus impulsos de huir y de descubrir se debatían en su mente. Pero la fuerza de lo desconocido la empujaba hacia adelante. Más que miedo, había una chispa de ansia, sabía que el momento de desvelar la verdad había llegado. Con un movimiento tembloroso, extendió su mano hacia la sombra. La oscuridad se fusionó con su piel, y una corriente helada recorrió su cuerpo. De pronto, imágenes comenzaron a danzar ante sus ojos, su madre de joven, riendo en brazos de una figura masculina que Sofía apenas podía reconocer, rodeada de un brillo que era casi sobrenatural. ¿Qué es esto? Sofía sintió que su voz se quebraba al nombrar su duda. La figura pareció sonreír, la atrapó en un mar de memorias. La sombra aumentó su intensidad, lanzando un torrente de visiones. Imágenes de una familia que había estado en la penumbra, ocultas en oscuros secretos y silencios, se abrían ante sus ojos. Tu familia, Sofía, siempre ha estado marcada por la oscuridad, dijo la figura, su tono ahora revelador en lugar de amenazante. Todos los que han intentado enterrar su historia sufrieron las consecuencias. Pero tú tienes la oportunidad de cambiarlo. No entiendo. Sofía sintió una mezcla de frustración y miedo. ¿Qué podía cambiar? ¿Acaso había alguna forma de redención entre tanto dolor? Escucha, la sombra se acercó aún más, su presencia era pesada y electrificante. El legado que buscas no está hecho de oro, sino de sangre y sufrimiento. Lo que has encontrado no es un tesoro, es una maldición que ha atormentado a cada generación en tu familia. Tienes el poder de romper el ciclo, pero necesitas hacer sacrificios. La palabra sacrificios resonó en su mente como un eco terrible. Sofía se sintió atragantada por el horror de lo que escuchaba, y un puñado de preguntas la abrumó. ¿Qué sacrificios? Estaba dispuesta a pagar un precio que ni siquiera podía imaginar. Justo entonces, un estruendo proveniente del exterior sacudió la tranquilidad de la casa. Un grito desgarrador, una llamada de desesperación que atravesó las paredes y se incrustó en su corazón. Era su madre. Sofía se sobresaltó, la voz de su madre era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Mamá, gritó, su instinto maternal aflorando ante la amenaza inmediata. La sombra retrocedió ligeramente,
permitiéndole un vistazo al mundo exterior, y en ese instante Sofía comprendió que su madre se estaba enfrentando a algo con lo que nunca había tenido que lidiar. Debes decidir, Sofía, dijo la sombra, sus ojos fijos en ella. El tiempo se agota. La verdad está al alcance de tu mano, pero su descubrimiento puede costarte todo lo que amas. ¿Estás dispuesta a continuar en este camino? El ruido en el exterior aumentó, susurros y gritos entrelazados, la desesperación nublando todo. Sofía sabía que tenía que actuar, que enfrentaría algo mucho más grande que su propia historia, estaba a punto de entrar de lleno en la familia de secretos que siempre había temido. Lo haré, su voz, ahora firme, resonó en la habitación. No puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que mi madre sufra más. La sombra sonrió de nuevo, pero esta vez no era una sonrisa vacía, había algo de aprobación en ella. Entonces, ven y prepárate. La verdad es más oscura de lo que imaginas, y ni tú ni tu madre estarán a salvo de sus repercusiones. Mientras la sombra comenzaba a retirarse hacia el fondo del baúl, Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Su madre estaba en peligro y la verdad amenazaba con devorarla. En ese momento tuvo una revelación aterradora. Lo que había comenzado como una búsqueda de su legado familiar ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia. Con cada paso hacia adelante, la oscura verdad se hacía más evidente, y Sofía se dio cuenta de que su vida estaba por cambiar de manera irrevocable. Con un último grito de su madre resonando en sus oídos, su destino se entrelazó con un poder ancestral que nunca había imaginado. Las preguntas bailaban en su mente. ¿Qué era esa verdad? ¿Qué le esperaba? Sofía respiró profundo, sabiendo que había cruzado un umbral del que no podría retroceder. La historia revelaría sus secretos, pero a qué coste, y así, se adentró en la oscuridad, donde los ecos de su sangre resonaban, donde el legado de su familia la esperaba ansioso. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría, o sería superada por el peso de su propio pasado? La batalla por su alma apenas comenzaba. Sofía sintió cómo la sombra se desvanecía lentamente, fluyendo hacia el fondo del baúl, dejándola sola, inmersa en sus pensamientos. El grito de su madre continuaba resonando en su mente como un eco ensordecedor. Sin perder más tiempo, se lanzó hacia la puerta, sus manos temblorosas se encontraron con la fría manija. La casa estaba sumida en la penumbra, los objetos en las esquinas parecían moverse en la oscuridad, como si contaras un secreto de lo que estaba a punto de suceder. Cada paso que daba la llevaba más cerca del caos que reinaba afuera. Sofía respiró profundo una vez más, obligándose a avanzar. Un intenso nudo en su garganta insistía en detenerla, pero no podía ceder. Mientras salía, el aire se sentía denso, cargado de energía mezclada con el miedo palpable. En el patio, la escena era aterradora, su madre estaba rodeada por figuras sombrías, sus rostros ocultos en la oscuridad, y la tensión en el ambiente se hacía insoportable. Sofía sintió un golpe en el estómago, habían regresado. Mamá, gritó con toda su fuerza, atravesando el jardín empapado en sombras. Las figuras se giraron hacia ella, sus ojos brillaban como depredadores al acecho, y en ese instante Sofía supo que se habían llevado lo peor de su madre, su esencia estaba siendo drenada. Sofía, no, la voz de su madre resonó, desgarradora y llena de angustia. Intentó avanzar hacia ella, pero las sombras se movieron como un muro impenetrable, cerrando el paso. ¿Por qué están aquí? Sofía se atrevió a preguntar, el terror amenazando con paralizarla en el acto. ¿Qué quieren de nosotras? Lo que buscamos está más allá de lo que imaginas, dijo una de las figuras, acercándose lentamente pero sin apresurarse. Sus palabras eran suaves, casi seductoras, y sin embargo, había un filo de maldad en su tono. El tiempo ha llegado, y todo lo que has conocido será devorado para liberar el verdadero potencial que llevas dentro. El pánico se instaló profundamente en el pecho de Sofía. No. Mi madre no tiene nada que ver con esto. Las sombras parecían reírse, una risa fría que encogía el corazón, y su madre cayó de rodillas. Sí tiene que ver, hija, sus ojos brillaban con lágrimas que iluminaban su rostro, y sin embargo, había una paz en ella que Sofía no comprendía.
Esto es un precio que se debe pagar. La figura sombría hizo un gesto, y un torrente de energía oscura salió disparado hacia su madre, cubriendo sus brazos en sombras. Sofía se sintió impotente, incapaz de protegerla. Las palabras de la sombra resonaban en su cerebelo, una profecía sombría que daba a entender que su madre había sido la clave en una historia oculta desde hacía generaciones. ¿Qué sacrificios han hecho en el pasado? Sofía gritó, su voz quebrándose, enfrentándose a lo que nunca había querido aceptar. ¿Qué más necesitan? Te lo ruego, no le hagan daño. Todo tiene un precio, Sofía. Así ha sido, así debe ser, replicó la figura, su sonrisa se intensificó. Pero puedes cambiar eso. Puedes elegir. Tu sangre tiene un poder que podemos canalizar. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, un impulso apoyado en su vientre que parecía decirle que había algo más en juego. Se dio cuenta de que la decisión estaba en sus manos. Era el momento. Había llegado el instante de enfrentarse a la verdad que tanto había temido. Si mi madre es parte de esto, estoy dispuesta a todo. El silencio lleno de expectativas llenó el aire. Las sombras dejaron de moverse y enfocaron toda su atención en ella. En ese momento, todo se detuvo y Sofía sintió un chispazo de poder recorrer su ser. La historia familiar que había permanecido en la penumbra ahora cobraba vida. Entonces, acepta el sacrificio que hay que hacer. La figura se inclinó hacia ella, su mirada atravesando el alma de Sofía. Prepárate para enfrentar lo que la oscuridad ha sido durante siglos. Los gritos de su madre parecieron desvanecerse, sustituidos por una creciente presencia de energía oscura que envolvía a Sofía, haciéndola temblar. ¿Sería suficiente? Estaba dispuesta a pagar el precio que la sombra pedía. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de dudas y resoluciones, la oscuridad comenzó a envolverla, dándole forma y fuerza. Pero en el fondo, una pregunta persistente emergía en su conciencia: ¿hasta dónde podría llegar para salvar a su madre y romper el ciclo que había marcado su vida? A medida que la oscuridad se cernía sobre ella, comprendió que la batalla por su alma comenzaba a asemejarse más a una guerra. Una guerra que no solo decidiría la suerte de su madre, sino la de su propia existencia. Y mientras la oscuridad la abrazaba, una voz profunda susurró: no pienses que esto ha terminado. Sofía sintió que el frío penetrante de la oscuridad la envolvía por completo, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, una sustancia viscosa que dificultaba su respiración. De repente, un destello de luz apareció en su mente, recuerdos vagos de su infancia, risas de un verano bajo el sol, abrazos de su madre que la hacían sentir segura. Pero ese mundo pronto se desvaneció ante la verdad que ahora se cernía sobre ella. Las figuras sombrías se mantuvieron a su alrededor, aguardando, con ojos que centelleaban de expectativa. La promesa del poder que le ofrecían parecía estar al alcance de su mano, pero el precio era desgarrador. La fidelidad a su madre, el amor que sentía, se entrelazaba con una tentación oscura que prometía liberarla de toda debilidad. ¿Realmente crees que puedes hacerlo? Sería tan fácil dejar que el destino tome su curso, murmuró la figura que había hablado antes, acercándose a ella con un tono provocador. Sofía sintió una oleada de furia. No. Esto no se trata de mí. Es sobre mi madre. El grito resonó en el aire, su voz llena de fuerza repentina. Era curioso cómo el miedo podía transformarse en determinación. Tu madre ha hecho su elección, replicó la sombra con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora es tu turno. ¿Vas a permitir que todo se disuelva o vas a enfrentarte a lo que realmente eres? La elección estaba clara, pero el eco de sus palabras se chocó con los gritos apagados de su madre. La visión de la mujer en el suelo, derrotada, rodeada por sombras que parecían absorber todo rayo de luz, hizo que el estómago de Sofía se revolviera. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ya no eran lágrimas de miedo, ahora eran lágrimas de una rabia ancestral. No voy a dejar que te la lleven, gritó, y en ese instante, un torrente de energía surgió de su interior. Con cada palabra que pronunciaba, sintió cómo acudir a la fuerza que llevaba en la sangre, una ancestral que había estado latente durante años.
Era como si una parte de su historia resurgiera, un eco de generaciones pasadas que había luchado en guerras similares. Las sombras vacilaron, mostrando una fracción de vulnerabilidad que Sofía jamás habría esperado. Tu poder no es suficiente para contener lo que somos, anunció una sombra, desvaneciéndose brevemente bajo el peso de su furia. Pero una sombra nunca se detiene por mucho tiempo. La figura se lanzó hacia ella, intentando quebrar su resolución. No entiendes, Sofía. Este es el ciclo que se repite, las sombras siempre ganan, siempre han ganado. No. Ella sentía que su voz vibraba con fuerza, como un tambor en la noche. El ciclo termina aquí. Esta vez soy yo quien elige. Con eso, extendió sus manos, sintiendo un ardor en ellas, una energía que florecía como fuego en su interior. Las sombras retrocedieron un poco, lanzando un chillido que resonaba a través del jardín. Sofía empezó a conjurar la luz que había estado oculta en su corazón, centelleantes fragmentos de su esencia comenzaron a juntarse y tomar forma, iluminando la escena oscura frente a ella. Sofía, la voz de su madre resonó con un nuevo brillo de esperanza. Sigue, tienes que hacerlo. Envuelta en su propia luz, la joven sintió que los resabios de poder la conectaban con su madre, uniendo sus almas en un instante sagrado. Pero había algo más en juego. Mientras luchaba por concentrarse, Sofía percibió fragmentos de recuerdos, sombras de secretos familiares que emergían en su mente, revelando conexiones que jamás había imaginado. Justo cuando pensó que había encontrado el equilibrio, un rugido ensordecedor retumbó en el aire, y las sombras renacieron con más fuerza que antes, su risa convirtiéndose en una cacofonía aterradora. Esta no es tu batalla, Sofía. Es nuestra, y siempre ha sido. Mientras una oscuridad aún más profunda se cernía sobre ella, Sofía comprendió. La verdad no solo la liberaría, podría condenar a aquellos que habían torturado a su familia por generaciones. Era ahora o nunca. La energía crepitante a su alrededor empezó a desbordarse, y un grito de poder resonó en su garganta. ¿Sería capaz de romper el ciclo de sufrimiento? ¿Podría finalmente enfrentar la oscuridad que había marcado su linaje? Justo cuando todo parecía quedar atrapado en un momento de suspenso, apareció una chispa de luz que se expandía en el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo o la posibilidad de un final desgarrador. No temeré, porque mi lucha es por amor. Sofía proclamó, mientras la luz y la oscuridad batallaban por el control. Lo que vendría podría cambiar todo para ella y su madre. Pero una pregunta ardía en su interior, como el fuego que la rodeaba, ¿estaba realmente lista para lo que podría desatar? La luz y la oscuridad chocaban en un ballet feroz, y Sofía sentía que su cuerpo se desvanecía en la batalla. Su voz resonaba como un tambor en medio del caos. No temeré, gritó, conectando con cada fibra de su ser. Ante el poder ancestral que la rodeaba, la imagen de su madre apareció en su mente, su amor y su sufrimiento entrelazándose con su propia historia. Las sombras se debatían, temerosas por primera vez. Sofía sintió como la luz dentro de ella aumentaba, un poder que había estado escondido, esperando este momento de revelación. La imagen de su abuelo, sonriendo a través del tiempo, le dio a Sofía la fuerza que necesitaba. Ella no solo era heredera de un oscuro legado, ella era, también, una portadora de esperanza y cambio. Este ciclo termina aquí y ahora. La energía crepitante se intensificó a su alrededor, conectándose a la voz de su madre, al amor que siempre había estado presente. Con cada palabra, el aire se tornaba más brillante, empujando a las sombras hacia atrás. Por cada lágrima derramada, por cada historia olvidada, hoy se revelará la verdad. La luz estalló, surge un rayo de esperanza. Sofía sintió como cada recuerdo y cada historia que había compartido en su vida se convertía en un hilo dorado de luz que la unía a su madre. «Mamá, estoy aquí», gritó. En ese momento, la oscuridad pareció tambalearse, como si nunca hubiera esperado un contraataque. «Esto no terminará bien para ustedes», dijo Sofía con firmeza. El aliento de terror de las sombras se transformaba en un susurro temeroso. Finalmente, en un acto de fuerza y poder, lanzó el torrente luminoso hacia la oscuridad, uniendo sus energías, uniendo su historia con el futuro.
La casa resonó con ecos de liberación, y las sombras comenzaron a desvanecerse, desgarradas por aquel fulgor de luz que habían ignorado. Finalmente, el tumulto cesó. Quietud en la noche, y el aire se aclaró. Sofía cayó de rodillas, la energía consumida pero la victoria resonando en su pecho. El recorrido había sido largo, pero se sentía renovada, como si una cadena pesada que había aplastado a su familia por generaciones finalmente se hubiera roto. De la oscuridad surgió una figura. Era su madre, que se acercó lentamente, la mirada llena de orgullo y amor. Lo hiciste, susurró, las lágrimas brillando en sus ojos. Sofía sintió una oleada de alivio, la conexión entre ambas intensificándose. Hemos dejado atrás un legado de dolor y temor. Abrimos la puerta a algo nuevo. Sofía sonrió, y aunque aún necesitaba reconstruir todo lo que había sucedido, su corazón estaba lleno de posibilidades. Se dieron un fuerte abrazo. Esto no solo era un nuevo comienzo para ellas, sino una continuidad de amor y lucha. Las sombras ahora eran meras imágenes en su memoria. Con cada paso que daban fuera de la mansión, Sofía sabía que podía enfrentar cualquier cosa. La luz del día estaba por llegar, trayendo consigo el calor y el renacer de su vida. Mamá, lo que hemos encontrado es solo el inicio. Lo que aprendamos, lo compartiremos. Seremos luces para otros, dijo Sofía, sintiendo una invencible esperanza. Juntas, salieron de la casa. Un paisaje renovado se desplegaba ante sus ojos, la brisa fresca acariciaba sus rostros, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Esta vez, no eran prisioneras ni víctimas de un legado oscuro. Eran guerreras, portadoras de un futuro lleno de amor y nuevas historias. Sofía miró a su madre, ambos sabían que la vida tiene esos giros inesperados, pero ahora tenían el poder de escribir su propia historia. Con una sonrisa, Sofía tomó de la mano a su madre, listas para enfrentar el nuevo día que se presentaba. Sigamos caminando. La verdad nos liberó, y ahora somos invencibles. Y mientras avanzaban, una chispa de luz iluminó su camino, agradeciendo el viaje que las había llevado a descubrir quiénes eran realmente. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que la luz del canal brille. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta conclusión. Sé parte de nuestra comunidad.